Vamos a la tercera hora, camino ya de la tertulia. Hoy vamos a tener a Paco Maruenda, Cayetana Álvarez de Toledo, a Dieter Brandau en la tertulia. Hay muchísimo que comentar hacia el camino de la moción de censura de mañana. El tiempo, pues el tiempo está como anteayer. Ayer llovió en toda España, anteayer en media España, hoy estamos como anteayer. Hoy va a llover en media España, la mitad norte, en especial en el Valle del Ebro, afectará sobre todo a Aragón, también algo a Cataluña, y las temperaturas se mantienen frescas. Ahora en Madrid hay 12 grados, pero no vamos a pasar de 20 o 21, igual que estos días atrás, y a saber si esta tarde pues no lloverá. Y la máxima en Murcia de nuevo, y en Málaga, pero 27 grados, van bajando. Y la mínima en Ávila, 9 grados. Vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que sabemos de lo que está pasando. Vamos a ver. Como diría Luis Herrero, tratando de elevar a definitivas nuestras conclusiones, lo que sabemos es lo siguiente. Anoche, el Catanazzi Torra decidió aceptar las condiciones del gobierno, que es que ponga a cualquiera con tal de que no tenga que estar, no esté en la cárcel o no sea un forajido, un huido de la justicia, y ya con eso les parece bien. Y lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Evidentemente para poder apoyar la moción de censura contra los tontos del PP, que si alguno si es más tonto nace oveja. Y oveja muesa, que es la que se queda desperdigada y acaba cayéndose por un barranco por no seguir al rebaño. ¿Por qué digo esto? Hombre, el problema fundamental que tiene la moción de censura es que naturalmente no la pueden apoyar los separatistas, sin que una parte del PSOE se rebele. Pero claro, si los separatistas ya legalizan su situación, es decir, si el Catanazzi nombra un gobierno Catanazzi, pero que no está en la cárcel o en el extranjero, aunque esté imputado por el golpe de Estado del 1 de octubre, como lo está el que sería el jefe de la fuerza paramilitar del golpe, que son los Mozos de Escuadra, al gobierno le va bien, y ni les cuento lo bien que le va a Pedro Sánchez, porque ya tiene los votos de los pedecatos, los mentecatos, los esquerracatos, los cuperos y el que asó la manteca. Ya está. ¿Y entonces qué le falta? Como ya tenía Podemos, solo le falta el separatismo vasco. Y ahí tienes a los bildutarras encantados de montar el pollo, lo mismo que Podemos, y el PNV, árbitro de la situación. Y el PNV, yo lo decía antes, yo reconozco, no sé quién manda en el PNV, porque hubo una época en que se sabía quién mandaba, pero ahora no está claro. Pero vamos a suponer que manda Urkullu, porque habla tan mal que hubo una época en que los del PNV hablaban bien. Arzallus, el nazi, como le llamaban, cuando era párroco de la emigración en Alemania. Arzallus era cura y era un cura violentamente, fervorosamente españolista, pero un tanto nazi. O sea, y le llamaban el padre nazi y el cura nazi. Los inmigrantes para los que celebraba misa. Era la época en que la clase obrera iba a misa, en España o incluso en Alemania. Y ahí estaba el padre Arzallus, nazi, le llamaban así. Y el padre Arzallus, como era cura y venía de la oratoria sagrada, pues aunque era un monstruo, la verdad es que hablaba muy bien. Excelente orador. Es verdad que tenía la mandíbula así y parecía que de un momento a otro le iba a salir la mandíbula como un obús y cargarse las lámparas del Congreso, pero hablaba bien, las cosas como son. Y tenía un nivel. Hombre, era un cura del plan antiguo. Habían estudiado, sabían español. Era cuando alzaban la hostia consagrada, la sagrada hostia, sonaba el himno nacional. Y ahí estaba el padre nazi levantando la sagrada forma, etc. O sea, tenía una formación básica, clásica, católica, etc. Bien. Luego ha venido, pues, cada vez el menudeo, pues como en todos los partidos políticos, a menos, con este Urkullu, que parece que le falta el primero de coach. O sea, no ya de bachillerato, sino de coach para empezar el bachillerato. Es decir, tienes que hablar como las personas, no, porque entonces no se te entiende, Íñigo. Que no se te entiende. Bueno, pues esto. Vamos a suponer que manda Urkullu. ¿Qué es mejor para el PNV?
Mantener a Mariano Rajoy en estado comatoso 1 año y pico, sacándole la hijuela y lo que quiera, o poner a Pedro Sánchez, que ya le ofrece la hijuela y lo que quiera. No es fácil, porque Mariano es una pieza segura que ordeñan como a la vaca ciega de Maragall. Y Pedro Sánchez, en principio, es todavía más fácil que Mariano, se ofrece lo que sea, con tal de ganar a Moncloa, lo que sea. Pero ¿cuánto durará? ¿Y si luego el partido lo echa? ¿Y si es que tienen 5 asquerositos escaños, 5 puñeteros escaños? El partido fundado por el racista Sabino Arana, porque la fuerza importante es la del Catanazi Torra y la Esquerra Republicana. O sea, ¿qué va a hacer el PNV? Esto lo vamos a saber pasado mañana, pero mañana ya vamos a ver por dónde va el asunto. Y el asunto, en lo fundamental, es que al haber gobierno en Cataluña, Pedro Sánchez tiene mano libre con la parte fundamental de los escaños. Luego llega la parte política del PNV. Pero ya el bloque, con el PSOE, con el PSOE, naturalmente, que es su partido, con Podemos y con los separatistas, ya casi lo tiene. La verdad no es tan difícil que salga la moción de censura. Y se equivocan los que piensan que eso es imposible. No es imposible. Basta que el PNV quiera, ya está. Ni siquiera tiene que querer todo el PNV, porque con los 2 de Bildu, si aparecen por allí, no están para detener, ni siquiera todos los del PNV pueden votar. Basta con que voten 2. Y como es tradición del PNV estar al plato y a las tajadas, recuerden que es el único partido político que en la guerra civil estuvo con la República en Guipúzcoa y en Vizcaya, y con el alzamiento en Navarra y en Álava. Ese es el PNV. Como dice Pablo Iglesias, gente de palabra. De 2 palabras. Es tan gente de palabra que tiene 2. Una para una cosa y otra para la contraria. Y además luego se rindieron los heroicos gudaris a Mussolini en Santoña. Y además le dieron a Franco la ruta para cortar mejor por Santander. Heroicos, como siempre. Al plato y a las tajadas. Como en Cataluña, exactamente igual. Pero exactamente igual. La heroica defensa de Barcelona en la guerra civil fue extraordinaria. O sea, no pararon de correr antes de que llegaran los nacionales, encabezados por los catalanes del Tercio de Montserrat, que fueron los primeros que entraron con Yagüe en Cataluña. La provincia que más voluntarios dio al bando nacional en la guerra civil fue Barcelona. Todo esto, naturalmente, no aparece en las historias mentidas de Cataluña ni de España, pero esa es la realidad, y además números cantan. En fin, el caso es que ayer, por primera vez, lean la crónica de Libertad Digital, donde está la última hora de todos los partidos. Lo que cuenta Pablo Montesinos del PP, Ketty Garat del PSOE, Mariano Alonso de Ciudadanos y Míriam Muro de Podemos. Ahí está todo lo último de la última hora de anoche. Por primera vez en el PP ven que Mariano a lo mejor tendría que irse 1 minuto antes de que lo echen. El problema es que es difícil ya la salida. Con la moción en marcha es muy complicada. Podría anunciar que se va, en cuyo caso la moción quedaría bastante desactivada. Digo bastante, no del todo. Porque estas maquinarias, cuando se ponen en marcha y hay pactos firmados, es complicado. Pero ahora, ¿qué puede pasar? La verdad es que no lo sabemos, lo cual es una tomadura de pelo. O sea, la democracia existe para que nuestros representantes nos tengan al tanto a los representados continuamente de lo que pasa, en qué se gasta el dinero, qué pasa con las leyes, qué va a ser de nosotros, nos suben los impuestos, nos los bajan, siempre dicen que nos bajan, siempre nos los suben, pero en fin, que nos digan qué están haciendo. Nadie sabe lo que están haciendo. Pero nadie es nadie. O sea, ni el votante del PP, ni el del PSOE, ni el de Ciudadanos, ni el de Podemos. El de Ciudadanos más o menos sabe algo. Sabe que quieren ir ahora a elecciones. Si no hubieran votado los presupuestos, como dijimos algunos, qué fácil hubiera sido. Pero hicieron lo de siempre. Vamos a esperar el desgaste, el fallo del contrario. No, ahí se te ha colado el golfo de Pedro Sánchez y te ha hecho un roto monumental. Porque ahora Ciudadanos no tiene la iniciativa. La iniciativa la tiene
Pedro I, el estabilizador, que primero desestabiliza a España porque luego la va a estabilizar, que eso es lo que ha hecho. Resultado, la economía va de cráneo, o sea, las bolsas se hunden y además España coincide, la crisis política española, con una crisis en Italia monumental, con el presidente de la República vetando el gobierno elegido por la mayoría absoluta del Parlamento, porque es euroescéptico. Bueno, ¿y qué? ¿No tienen derecho los italianos a ser euroescépticos? Viendo cómo funciona la parte de Europa llamada Italia. Lo digo porque hoy en El Mundo publica Jorge de Esteban un artículo igual que el editorial del País de ayer, diciendo que qué pena que el rey en España no pueda vetar gobierno. Bueno, pues entonces dejemos de votar, ¿no? ¿Para qué vamos a molestarnos? Los que saben que gobiernen, ¿no? Y los demás, pues a pagar impuestos y al jurgol y a las vacaciones, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es el régimen representativo entonces? ¿De qué sirve la Constitución? ¿Para que el jefe del Estado le diga a las cámaras qué presidente del gobierno tienen que poner? Para eso ya estaba bien Isabel II. Soberanía compartida del presidente de la República y del jefe del gobierno, de la nación, mejor dicho. Y como el presidente de la República es soberano, pone del presidente del gobierno al que le parece, diga lo que diga la nación. No está mal. El problema es que para eso no hacía falta la democracia completa, ni el sufragio universal, ni nada. Pues la crisis española con la crisis italiana hace que la economía, lo único importante, dijo Mariano Rajoy, vaya de cráneo, pero de cráneo. Hemos perdido en una semana lo ganado en un año. Y esto no ha hecho más que empezar, porque esta crisis, con la moción de censura, se sustancie como sea. Hombre, si vamos a un gobierno separatista, comunista, socialista, bueno, la catástrofe va a ser total. Pero es que si vamos a un fracaso relativo y Mariano en algodones sostenido por el PNV, ya anuncia Pablo Iglesias que va a proponer otro candidato en una otra moción de censura la semana que viene. Imagino que será la candidata, que será Irene. Que Pablo propondrá a Irene como presidenta del gobierno. ¿Y esto no va a parar? No, esto no va a parar. Porque el gobierno, o sea, el Partido Popular tiene 130 y tantos escaños. Y hacen falta 176 para gobernar, que es la mayoría absoluta. Y la oposición los tiene por todos los lados. Cualquier oposición. La legal, la ilegal, la comunista, la separatista, la nazi, la tonta, o sea, todo. Ese es el problema de fondo. No echan a Mariano por corrupción. ¿Cómo va a echar por corrupción los de Alí Puyol y el PSOE a alguien? Esa es la excusa. Lo echan porque no tiene votos, no tiene escaños. Lo echan por su debilidad. ¿Y qué va a hacer Mariano? Pues, bueno, lo vamos a ver hoy, porque es que encima hoy le toca sesión de control al gobierno. Puede ser una masacre, porque ya sabemos que han cambiado, todos los partidos han cambiado sus preguntas. Por ejemplo, todas las de Ciudadanos van, en lo que le interesa a Ciudadanos, adelantar las elecciones y que no lleguemos a un gobierno de Frente Popular separatista. ¿Y qué va a pasar? Pues no lo sabemos, Sara. Mariano Rajoy reaparece en menos de una hora en esa sesión de control al gobierno en la víspera de la moción de censura. Lo hace, los nervios aumentan en un ejecutivo que no descarta ningún escenario. Como les viene contando Libertad Digital, a última hora se llegó a especular incluso con la dimisión de Rajoy in extremis si finalmente la moción prospera. Esto podría suceder por dos vías. La primera, si Partido Socialista y Ciudadanos la apoyan, Rivera se lo pensaría si Sánchez convoca, eso sí, elecciones para otoño. La segunda vía se daría si Sánchez se sirve de los independentistas y nacionalistas vascos. No se descarta el apoyo del PNV y del PDeCAT, más aún tras haber nombrado Torra un nuevo ejecutivo. Pablo Iglesias, mientras tanto, plantea su propia moción. Escuchamos a Sánchez, a Aitor Esteban, a Girauta y a Pablo Iglesias. Consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar y normalizar la vida política e institucional de nuestro país y, lógicamente, que luego los españoles y españolas, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país. Ese es el consenso que yo ofrezco a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas. Vamos a ver cómo está la cosa, vamos a ver el resto de los partidos políticos también cómo lo ven. Pero mire, que yo no soy de rapel. Ya con los datos, pues tomaremos una decisión. El gobierno todavía tiene la posibilidad de hacer lo correcto, que es
reconocer que la legislatura se ha acabado, sentarse con nosotros y ponerle una fecha a las elecciones. Yo creo que habría que buscar una fórmula que garantizara que eso puede salir adelante, y yo no tengo el más mínimo interés en ocupar esa posición que ya ocupé. Estaríamos abiertos a buscar salidas y nombres, pero esto a partir del viernes. Bueno, porque el viernes es pasado mañana. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo está la economía? Que según Mariano era lo único importante. Pues va peor todavía que la política. Porque lo peor para la economía es la incertidumbre. Es verdad que en estos últimos años en España se estaba creando mucho empleo, a pesar de que manteníamos una deuda muy alta y un déficit excesivo, no comparable al de Italia, que es de quiebra. Italia está en quiebra técnica hace años. Léanse el Libre Mercado de hoy, con la entrevista con un italiano de nombre técnicamente impronunciable, pero que es totalmente de fiar. Lo fundamental, si nosotros tenemos de deuda más del 100%, confiesan el 100% del Producto Interior Bruto, que significa que todo lo que produce España, hasta la deuda, todo lo que produce, hasta el déficit, lo que debemos, todo lo que es España económicamente, del año que viene, ya lo debemos. O sea, que tendríamos que ir al siguiente, y claro, mientras tanto hay que hacer los presupuestos, pagar los hospitales, etcétera. O sea, esta es la situación de España. Bueno, la de Italia es mucho peor. En lugar del 100% del PIB, tienen entre 150 confesado, que otros aventuran que será el 160, 70. Es decir, que necesitaría Italia casi 2 años sin gastar nada para pagar lo que debe. Y son 60 millones de habitantes los que hay en Italia. Nosotros tenemos 47. Ellos tienen 60 millones. Son el tercer país de Europa. Y se quieren ir. Que se quieren ir. Y si se quieren ir, se irán. Más tonto era lo de Gran Bretaña y se han ido. Y España, el cuarto, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. La situación, bueno, veremos cómo sale la bolsa hoy, pero la verdad es que es catastrófica y además ya todo el mundo en Europa de pronto se da cuenta que hay que ver. No solo Italia, también España puede saltar por los aires, desde luego que sí. La bolsa de momento ya ha perdido casi 25.000 millones desde que Pedro Sánchez anunciara la moción de censura. Los grandes bancos son los que mayores pérdidas acumulan, con una prima de riesgo en alta que supera ya los 130 puntos básicos. Datos que la vicepresidenta Saez Santamaría atribuye a la inestabilidad política. Esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando mucho dinero a los españoles en términos de confianza y en términos de estabilidad. Irreflexiva, improvisada, pero a todas luces también irresponsable. Bien, ya decía antes que ayer se avistó un ovni con características físicas parecidas a Soraya, más o menos a la altura del Rincón de Ademuz, poco, o sea, justo en la linde con Valencia, como el antiguo reino de Valencia. Creo que por Arcos de Salinas o por ahí, que eso es justo la esquinita abajo a la derecha. Pero el problema es que, claro, como está tan mal informada como esa bobada del Estado, el problema está abajo a la izquierda, por la parte de mi pueblo, que es donde ha habido un vendaval de tal calibre que ha arrancado más de 20.000 pinos. Luego vamos a ver si subo fotos que hice yo hace 10 días. En mi pueblo y en Orea, que es el primer pueblo, que es de Guadalajara ya, pero en fin, fraternal, hermano, a la hora de las catástrofes, donde se ve cómo ha quedado el pinar. Ese pinar, en cuanto llegue el calor, con más de 20.000 pinos derribados, es una yesca. Es como hacer fuego. Ya saben que el fuego se hace con palitos, ¿no? Pues esos pinos que saltan además los ríos, los riachuelos, lo que hay, que son, digamos, los cortafuegos naturales, eso es una brasa. Y si no lo reconocen como zona catastrófica, no se pueden pagar los jornales para que todos los de esos pueblos y otros que vayan puedan quitar esa madera. Bueno, pues no ha ido a la otra parte de Teruel, que me parece bien que vaya, pero hombre, donde está el lío es en Orihuela del Tremedal, en Bronchales, en Orea, allí es donde está... donde es que ha arrancado el vendaval, ha arrancado el monte.
Llevamos 2 meses nevando, 1 mes lloviendo y luego 48 horas continuas de vendaval. No se ha visto nunca. Pues no aparece por allí. Por supuesto, hablamos el otro día en el Radio Zaragoza con la alcaldesa de mi pueblo, de Ura del Tremedal. Dijo que había pedido la declaración de zona catastrófica y en la DGA, el pomposamente llamado Gobierno de Aragón, ni puñetero caso, ni contestar. No ha ido nadie. Nadie. O sea, es que ni caso. Hombre, es que esto puede arder en verano, aunque solo sea por el telediario. Nada. En fin, el movimiento fundamental para que salga adelante la moción de censura tuvo lugar ayer por la tarde, cuando el Catanazi formó gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Un gobierno distinto? ¿Un gobierno legal? No, hombre, no. El gobierno que quiere el PP, que es que le da igual a quién pongan en el gobierno con tal de que no esté en la cárcel o en Alemania. Y a partir de ahí todo le parece bien. Delincuentes, golpistas, criminales, imputados, le da exactamente igual. Catalá, en otra de sus intervenciones soberbias, demostró que es uno de los sujetos más siniestros de la política española. Cuanto más peripuesto va, además últimamente, es que ya empieza a parecer maroto. Ya se pone ya de medio perfil ante la cámara. Es una cosa, está de un presumidín. Pero la realidad es que este es el primer paso para que la moción triunfe. El paso fundamental. Fingir, de acuerdo con el gobierno, que están dentro de la ley. Quim Torra ha renunciado a incluir a presos y huidos en su gobierno, pero mantiene a los imputados por el 1 de octubre. Miquel Buch será con el control de los Mossos al frente de Interior y Jordi Puigneró será el consejero de Administraciones Públicas. El Sartadi seguirá siendo la mano derecha de Puigdemont al frente de Presidencia. Laura Borràs, que firmó el manifiesto que exigía un nuevo país donde solo fuese oficial el catalán, será quien se haga cargo de Cultura. Unos nombres que eran bien recibidos por el Ejecutivo. Es más, Catalá reconocía que están dispuestos a levantar el 155. Lo que hacían falta eran nombramientos de personas que pudiesen ocupar legalmente sus funciones, por lo tanto, cuanto antes se produzca la toma de posesión de los nuevos consejeros, cuando antes empiece a funcionar el gobierno, antes volveremos a la normalidad democrática constitucional y ojalá cuanto antes el gobierno empiece a gestionar en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Cómo se nota un tonto en Madrid? Vamos a ver. O sea, el otro día daba Cristian Campos una lista de cosas que no se deben decir para no hacer el caldo gordo al separatismo catalán. Pues una es, cuando hablas en español, se dice la Generalidad de Cataluña, para diferenciarla de la de Valencia, que también es Generalidad. Y en español se dice Generalidad. El archivo de la Corona de Aragón está en latín, en español y una pequeña parte en catalán. Bueno, un catalán muy arcaico, como es lógico, parentesco con el valenciano, etc. Pero latín y español. Y por lo tanto es la Generalidad. En el origen era el general. El general era una especie de asamblea para impuestos en Barcelona. Tampoco crean que eran las Cortes, ni parlamentos, ni cosa parecida. Pero bueno, ha quedado así, la Generalidad. Se dice la Generalidad. Y el gobierno de Cataluña, no el govern. Salvo que cambies de idioma, en cuyo caso tienes que seguir hablando en catalán, entonces tienes que decir el gobierno de Cataluña. Y es el Estatuto de Cataluña, no el Estatuto. ¿Se entiende, no? Se entiende menos para los necios, los megos y los lerdos, que se empeñan en hablar en una especie de castrapo ridículo, donde hablan del gobierno de Lleida y de Chirona. Los majaderos que dan el tiempo. Pero esto en televisión española y en todas las televisiones. Que va a llover en Chirona. Ah, en la cárcel de Extremera, ¿o qué? Que es Chirona. Chirona es la cárcel. Ah, ¿te refieres a esa provincia donde está ese equipo de fútbol, que es el Girona, de la ciudad de Gerona, que es como siempre se ha dicho en español? El gobierno. Ya, catalá, como está tan cursi, tan relamido, tan pomposo, tan despejito, ya dice el gobierno. Ya le parece legal. El gobierno dirigido por un catanazi, que ha puesto de cultura a otra catanazi como él, que dice que España es un país... Bueno, es que dice unas cosas. La tía esta, la que ha puesto en cultura, porque esta es la fina. España es un país retrasado.
será por el retraso de los nazis que tiene aferrados a los zancajos. Pero dice, donde aún existen caciquismos en Cataluña, pucherazos, la tierra de Pujol, capellanías donde los obispos satánicos ponen urnas en misa, consagran el separatismo. Dice, y feudos que rebrotan, pero si lo que quiere es un régimen feudal, si es lo que han instaurado ellos, un feudo nazi. Bueno, esta es la patulea que llama, el de las tragaperras, que llama la normalidad constitucional, pero si ya ha dicho que van a la República, que no respetan la Constitución ni el Estatuto, ¿cómo puedes decir que es un gobierno constitucional si el propio presidente, el Catanazzi Torra, ha dicho que van contra la Constitución? ¿Cómo puede ser tan mentiroso y tan falso? Pues porque son así. Pero atención, porque viene el azote contra la corrupción, que es el PSOE. El PSOE va a luchar contra la corrupción en toda España, como lo ha hecho hasta ahora en Andalucía. Última entrega, hay muchas, última entrega del juicio de los ERE, 800 millones de euros robados desde la Junta de Andalucía del PSOE. Era la segunda jornada en su declaración como testigo. María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta, ha asegurado que tanto Chávez como Griñán tenían información puntual de la gestión de esas ayudas de los seres fraudulentos. Rofa ha dicho además que la Junta reconstruyó expedientes antes de remitirlos a la justicia cuando le fueron requeridos por la jueza Alaya. Evidentemente no es una decisión de los directores generales en muchos temas. ¿Se refiere a la persona titular de la presidencia de la Junta? De ambas dos, sí. ¿Puedo deducir entonces de sus explicaciones que tanto el presidente Griñán como el presidente Chávez tuvieron conocimiento de la gestión de la DGT con cargo al programa de ayuda de la 319L? Yo entiendo que sí. Que reconstruían, es decir, que falsificaban los informes previos delictivos. ¿Por orden de quién? Chávez y de Griñán. ¿Pero qué era Susana Díaz? Susana Díaz era la mano derecha de Griñán. Esos 10 años que le costó que le dieran el título de Derecho, no he dicho estudiar, he dicho que le dieran el título, 10 años. O sea, se ve que no tenía tiempo para recibir a los que iban. Presidenta, le traigo un notable. Presidenta, tengo en Derecho Administrativo aquí, es un aprobado alto, pero si quiere un notable, para hacer media, un notable. Déjelo ahí. 10 años para recibir el título de Derecho en su despacho. En fin, una pausa, vamos ya rápidamente a la tertulia. Es la mañana, es radio. Kenneth Los Santos. Bueno, ya he visto ahí al fondo a Maruenda, he visto a Dieter, no sé si ha llegado a Cayetana Álvarez de Toledo, o sea que ya están todos ya dispuestos a comentar, anda que no hay materia que comentar. ¿Cómo participan nuestros seguidores? Sí, además hoy nos visita Fernando Aranguren de la Asociación W12. Muy importante, de Navarra, España. Sí, y hay muchos oyentes, además interesados en el tema y haciendo sus preguntas sobre la situación de Navarra en el 648 91 92 60. Se lo repito, 648 91 92 60. A ver, cuéntame de Iberia. Pues busca pilotos, ya lo sabes, ya lo hemos contado. Ha abierto una convocatoria para tripulantes. Mira, a lo mejor es una salida para Mariano. Pues ponerlo de adjunto a un piloto ya experimentado y además así vería las nubes y tal. Pero ¿no crees que eso afectaría a la puntualidad de Iberia? No, porque es un semoviente, o sea, es cuestión de que los de Iberia, pues con esos aparatos que tienen, bumba, lo metan en su momento, bumba, allí está. El piloto es puntual, Mariano va adjunto. Es una convocatoria abierta, le recordamos a todos nuestros oyentes, sin fecha de momento de cierre, en la web corporativa de Iberia, en grupoiberia.es tienen todos los detalles para intentar pujar por esta oferta. También hay asistentes de vuelo, es para todos los ámbitos de Iberia. Absténganse los novios de Chabelita, aclaro. Bueno, ¿y en la Mutua? Pues en la Mutua, Federico, ¿cuántas veces nos pasa que nos vamos a ir de vacaciones y se estropea el coche, o se rompe la lavadora o el frigorífico? Siempre, o empieza a andar. Es la ley de Murphy. Ese momento dramático en que dices, voy a apagarlo, pero cuando antes de apagarlo ves que empieza a hacer un ruido extraño. Que se mueve. A caminar, directamente camina por la... camina y que va hacia ti. Estaba pegado a la pared y de pronto va hacia el humano. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Lo arranco. No. ¿Y si a la vuelta se ha quemado? Lo que hay que hacer
es llamar al Mutua madrileña, cambiarnos, que ellos nos lleven nuestro seguro. Va a ser más barato con ellos y además al más mínimo problema les llamamos, vienen, nos atienden, da igual que el problema sea la moto, en el coche, en nuestra casa o incluso si tenemos la necesidad de tener un seguro de vida. Solo tenemos que llamar al 902-555-485. 902-555-485. Vente a la Mutua. Empieza la tertulia ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano.